Bienvenidos a la entrevista en línea, es miércoles 26 de marzo de 2014. Agradecemos a usted que nos acompaña a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, a quienes nos ven localmente también por Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en el cable de Tigo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Haremos en los siguientes minutos, en la próxima hora, una reflexión interesante de la coyuntura política y social que está viviendo nuestro país y que desde luego se deriva del resultado electoral del pasado domingo 9 de marzo. Está con nosotros en nuestros estudios Álvaro Artigas, director de Maestrías en Ciencias Políticas de la UCA, quien nos acompañará en esta reflexión. Álvaro, es un gusto, bienvenido. William, es un gusto estar aquí, siempre compartiendo algunas reflexiones sobre el acontecer político nacional. Bueno, hablemos, Álvaro, a partir de lo que ocurrió el 9 de marzo pasado. Ese acontecimiento importante, luego parece que ya hay un acto muy importante, obviamente que marca, pensaría uno, un antes y un después, y tiene que ver justamente con la realización del escrutinio final definitivo por parte del Tribunal Supremo Electoral, luego la confirmación de ese resultado y ayer anoche la entrega de credenciales de manera oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral, dando a conocer entonces a los ganadores. Salvador Sánchez Serén como candidato presidencial en aquel momento, ahora presidente electo, y Óscar Ortiz como vicepresidente. Antes de eso, Álvaro, ha habido alguna serie de movimientos, de reconocimientos inmediatos que hubo sobre la fórmula presidencial. El primero en reconocerlo fue Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Después vino una cascada de otros presidentes, pero ayer hubo un hecho importante, y es John Kerry, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, felicitando y reconociendo ese triunfo. Bueno, es como el background de lo que tenemos, ¿no? Entonces me gustaría comenzar en el análisis que nos plantearas cómo se ve el 9 de marzo, entonces, un poco desde este día para atrás. Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en elecciones anteriores, le tocó una jornada de administración de justicia que ha sido una característica de este proceso, con todas sus deficiencias y virtudes. El tribunal tuvo que ir como respetando todos los plazos y haciéndolo público, porque digamos, recursos que se interponen al tribunal siempre han habido, no respecto del resultado general, digamos, pero por ejemplo en elecciones municipales casi es normal que en las elecciones haya 1 o 2 municipios donde ha habido problemas y se interponen recursos. Porque además en los municipios ha habido votaciones tan ajustadas de diferencias de 1 o 5 votos, sí, ¿no? O sea, sí, y ha habido casos incluso donde se ha tenido que abrir las urnas para hacer el conteo de los votos impugnados, porque esos podían hacer diferencia. Ha habido casos en donde se ha negado eso. Digamos que en términos de procedimientos, lo que ocurrió desde el día de la jornada, que sería el 9 de marzo, ¿verdad?, hasta cuando ya los resultados se declaran firmes, siempre ha habido, pero no ha sido en el ámbito nacional, de una elección nacional, sino local. Pero lo que quiero decir es que no han sido públicos. Normalmente no ha sido un tema de debate público nacional este tipo de recursos. Por la misma característica de una elección, ¿no? Una es presidencial y la otra es de un municipio. Pero lo que quiero decir es que digamos que este tema de interponer recursos no es una novedad, eso es lo que quiero planear. Lo nuevo está en que desde el propio día que se estaba haciendo el escrutinio, además recuerdo que aquí estaba yo, estábamos aquí en la entrevista. Exacto, en la noche. En la noche, y cuando empezaron las declaraciones del partido Arena de que habían ganado, y a partir de ahí, digamos, viene toda una cascada de dimes y diretes, por decirlo así, de interposición de recursos al Tribunal Supremo Electoral, después a la Sala de lo Constitucional, y entonces comienza a activarse de manera inusitada, vamos a decirlo así, todo el tema de la administración de justicia electoral. Y entonces Arena fue interponiendo recursos, primero el recurso de nulidad de la elección, después el que es el más reciente, que es el que terminó declarando improcedente el Tribunal Supremo Electoral, que era el recurso de nulidad del escrutinio definitivo. Entonces, digamos, lo que ha pasado es que hoy todos, digamos, de alguna manera hemos estado presentes en todo este ir y venir de recursos, y claro,
una cosa que podemos decir es que, bueno, la institucionalidad electoral ha funcionado, los reconocimientos internacionales son un reconocimiento a la administración electoral. Yo creo que los problemas quedan en un problema que ya traemos desde que se origina este Tribunal Supremo Electoral, no los miembros, sino como instituto, como institución. O sea, el pecado original. El pecado original podemos llamar, que es el de los partidos, ellos mismos se dan garantías en la medida que están vigilándose mutuamente, pero cuando se han producido situaciones como esta, que un partido se queda sin un representante dentro del tribunal, comienzan los cuestionamientos y las dudas. Y claro, en la medida en que los partidos han sido parte de la organización de las elecciones, también han ido dejando pasar situaciones que no debieran dejarse pasar. Ahora, pero ese tema del magistrado o del partido que se queda sin magistrado ya es un problema bastante interno de ese partido también, ¿no? Porque al final la estructura está conformada de esa forma, de esa manera, es decir, los partidos políticos tienen sus representantes y ellos delegan a la persona que ellos desean tener ahí. Sí, pero lo que yo quería decir era que no tanto, digamos, referirme al problema interno que tenga ese partido y lo que le pasa con el magistrado, sino que justamente el hecho de que los partidos sean a la vez jueces y partes, lleva y ha llevado elección tras elección a que haya deficiencias durante la campaña electoral, por ejemplo, para regular, para sancionar, para evitar que los partidos hagan campañas anticipadas, para evitar que los partidos hagan campañas sucias, para evitar que el propio día de la jornada los miembros de algunos partidos anden haciendo propaganda dentro de los centros de votación. Digamos, esa parte, que es la que al final de cuentas Arena está como diciendo, miren, por esto no está claro, no reconocemos la legitimidad del tribunal, digamos, eso no es nuevo, esa es parte del pecado original de esta institución electoral. Pero fuera de eso, digamos, lo que es la parte administrativa, y ahora con el reconocimiento ya de los resultados en firmes y el reconocimiento internacional a los electos, entonces yo creo que podemos hacer un balance positivo en términos de con todas con todo y todo, ¿verdad? El tribunal finalmente ha hecho su trabajo, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es pensar, viendo esta experiencia, y aprovechando la coyuntura de cambio de legislatura que va a haber el próximo año, si retomamos el tema de esta conformación del tribunal. ¿Crees que ha llegado el momento entonces de entrar a una nueva generación de reformas electorales porque de alguna forma todo lo que tenemos esto de estructura, de administración de justicia electoral y regulación de campaña, etcétera, tiene que ver con lo que se heredó después de la firma de los acuerdos de paz? Era necesario en ese momento y ha funcionado, ¿no? Sí, ha funcionado. Ahora, pero ha llegado un momento ¿crees tú, de poder hacer entonces una pausa y entrar a un proceso de estudio, análisis, de revisión, de crear un nuevo paquete de reformas electorales que mejoren esto? Lo que pasa es que estos temas no es primera vez que aparece, ahorita porque estamos todavía en la post-elección y se está hablando de estos temas, pero ya yo creo que dentro de una semana o menos el tema, y sobre todo cuando ya la sala también cierre, digamos, el expediente, el tema electoral pues se va a reactivar de cara a las elecciones del próximo año. Pero entonces yo no lo tomo más como que bueno, miren, hay que repensar esto, una segunda generación de acuerdos, sino que estamos ante una oportunidad. O sea, de esto se ha venido hablando durante mucho tiempo, no hay que seguir hablando. O sea, aquí, digamos, Arena es quien más ha cuestionado a este tribunal, pues Arena debería en lugar de, digamos, de estar peleando por el resultado, que, digamos, ya parece que, bueno, tienen derecho, pero hay que pensar en el futuro, podría aprovechar, digamos, su descontento para presentar una iniciativa de reforma del tribunal, ya sea para que sean
ciudadanos, por decirlo así, ¿verdad? Que los políticos también son ciudadanos, pero que no sean no militantes activos, no militantes orgánicos. Sí, ¿verdad? Para tener, digamos, un mayor grado de independencia y de autonomía de parte de la autoridad electoral, de tal manera que cuando vienen los procesos electorales se sientan con cierta libertad de poder sancionar a quien sea cuando está infringiendo, digamos, una disposición electoral. Entonces, como se trata de reformas constitucionales, entonces necesitamos que haya un acuerdo de reforma en esta legislatura. Ahí es donde Arena podría poner sus votos para buscar los acuerdos, consensos en ese punto. Y el próximo año, cuando ya se elija la nueva legislatura, puede ratificar ese acuerdo. De todas maneras, como este año se va a integrar un nuevo tribunal que va a llegar hasta 2009, exacto, aquella reforma pues aplicaría probablemente, si se va, hasta 2009. Si no se 2019. Produce, 2019. Si no se produce, pues seguiremos una década más con este tema. Sí, porque en agosto toma posesión la nueva integración del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí, digamos entre julio y agosto, ahí queda, dependiendo cuánto se tarde la Asamblea Legislativa en nombrar a los nuevos magistrados. Pero lo importante es ver que si no se aprovecha esta coyuntura, este tribunal cumple sus funciones hasta 2019 y la reforma, como necesita 2 legislaturas, debería de ratificarse en la legislatura que termina en 2018. ¿Tiene que ser reforma constitucional, no necesariamente una modificación de código? No, toda la integración está en el artículo 208 de la Constitución. Sí, hay que hacer la modificación. Hay que hacer la modificación. Y después transformar el código. Y después reformar el código. Ahora bien, pero estamos ya, Álvaro, prácticamente ante hechos consumados. Obviamente lo que queda ahora es saber qué va a decir la Corte Suprema de Justicia. La sala. La sala de lo constitucional, desde luego. Pero bueno, ya es como casi que se ha cerrado un capítulo. Ahora lo que viene ya es que estas autoridades toman posesión el 1 de junio. Sí, ahora, ¿Qué crees que pueda pasar en el país en este periodo de transición de la administración Funes a la administración Sánchez Serén? Bueno, en realidad en nuestro país pasan cosas que uno no se espera, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que cualquier cosa puede pasar, tal como están las cosas, hay un proceso que va a llevar su camino, que es el de la integración del gabinete. Y en ese proceso de búsqueda de quiénes van a ser las personas que van a tener a su cargo las diversas administraciones y que en definitiva son las responsables de producir las políticas públicas en las distintas áreas, en seguridad, en economía, educación, salud, etcétera, pues esa integración se va a convertir en un símbolo, digamos, en una señal de qué podemos esperar del gobierno que tome posesión a partir del 1, ¿verdad? Si es un gabinete cerrado solo con miembros del partido, pues sí, entonces ya podemos ir pensando que no van a haber muchos espacios de participación real donde haya real influencia en las decisiones políticas. Pero si se integran personas que están fuera de las líneas del partido y que son de alguna manera reconocidas por la sociedad o por diversos sectores de la sociedad como gente capaz en esa materia, yo creo que esa sí sería una buena señal y que podría generar algún nivel de esperanza. Pero también, como esto funciona así, ¿verdad? Lo que hace el gobierno, lo que hace la oposición, también es fundamental ver cuál va a ser el comportamiento de Arena en este periodo de transición. Si sigue cuestionando, si termina de no reconocer a las nuevas autoridades, si sigue en ese camino, pues también podemos esperar que por lo menos hasta 2015 va a ser un año muy difícil en términos políticos, porque entonces podríamos esperar que Arena esté minando permanentemente el piso del gobierno. Debe hacer de alguna manera un ejercicio de control, ese es el papel de la oposición, ¿verdad? Pero no minar el piso del gobierno. Bueno, de hecho, sí me interesa que profundicemos un poco más en este apartado en especial, pero debo hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, justamente hablemos de eso, el papel que tendría que jugar el Partido Arena como partido de oposición, que va a continuar siendo oposición, y el FMLN como partido oficial, pero ya no hoy con Mauricio Funes, donde había una relación un poco compleja, digamos, y a veces ambigua, y ahora ya el FMLN asumiendo la conducción. Vamos a una pausa, regresamos con el análisis posteriormente.
una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Este miércoles conversamos en la entrevista en línea con Álvaro Artiga, director de Maestrías en Ciencias Políticas de la UCA. Álvaro, nos quedamos entonces ya para entrar al análisis de eventual instalación del gobierno del FMLN, pero bueno, los papeles que cada uno de los actores deben desempeñar en el caso del Partido Arena como partido de oposición. Más allá de, bueno, tendrá que ver, me imagino, cuál es la posición que asumen respecto del tema de la legalidad o no del proceso electoral, si hubo voto doble, si hubo reos que votaron, es decir, las dudas que tiene el Partido Arena, pero ¿cómo tendrá que plantearse más allá de eso en este gobierno del FMLN? Yo creo que en este tema seguimos en aprendizaje, tanto de parte de quien está en el gobierno, el partido FMLN, que ahora además lo va a hacer sin esa alianza que fue en 2009-2014, ahora es el propio partido y va a tener que aprender, digamos, a hacer gobierno de un solo partido. Pero también la oposición, en general, no solo el Partido Arena, sino la oposición. Es que en la oposición también están los otros partidos. En la medida en que ellos no están integrados al Ejecutivo, forman parte de la oposición. Lo que pasa que lo tradicional en nuestra forma de hacer política ha sido que algunos partidos de oposición terminan haciendo alianzas con el partido de gobierno y entonces renuncian, en cierta forma, a ese papel de oposición. Antes lo hizo el PCN cuando hacía de alguna manera una alianza legislativa con Arena y eso le permitía, o le permitió 20 años a Arena llevar adelante sus políticas, pero ahora lo está haciendo también el PCN, pero además gana con el FMLN. Entonces ellos renuncian a hacer oposición para hacer una especie de cogobierno sin estar en el Ejecutivo, pero tienen una capacidad de chantaje, digamos, sobre el Ejecutivo y negocian los apoyos legislativos. Arena, en ese caso, no vamos a pensar que va a hacer lo que hace el PCN ni gana. Entonces, vamos a pensar que Arena tiene una función importante que cumplir
que es la del control del ejercicio de la autoridad. Ese es el rol político por excelencia de la oposición. Aquí solemos entender oposición como oponerse, pero en realidad la oposición tiene la función de, bueno, hemos perdido las elecciones, entonces te vamos a dejar gobernar, pero te vamos a controlar como haces el gobierno. Vamos a controlar que no abuses de la autoridad, vamos a controlar que lo hagas en el marco de la legalidad. En fin, nosotros tenemos información porque tenemos acceso, ese sería, estoy hablando como que si fuera un partido, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos acceso a información en el ámbito legislativo acerca de lo que hace cada una de las administraciones. De hecho, la Asamblea Legislativa está organizada de acuerdo a cómo está organizado el Ejecutivo. Las comisiones de la Asamblea Legislativa corresponden con los ministerios. Entonces, lo que hace cada ministerio tiene un control en la Asamblea Legislativa, y quienes tienen la información de, digamos, que no la tiene cualquier ciudadano, son los diputados. Y ahí está la posibilidad del control del ejercicio del gobierno. ¿Crees tú que puede haber un cambio en este gobierno en términos de cómo se relaciona el Ejecutivo, el partido en el gobierno, el partido oficial con la oposición? Escuchando, al menos hasta hoy, es discurso. Pero bueno, son planteamientos interesantes, porque Salvador Sánchez Serén ha reiterado el día de ayer, por ejemplo, el llamado a los sectores empresariales. Justamente es la portada de la edición impresa de la prensa gráfica de este día. El llamado a los sectores empresariales. Se ha reunido con los miembros del Asocio para el Crecimiento Temprano en Casa Presidencial, pero también ha llamado al Partido Arena a trabajar integradamente, bueno, dentro de los papeles y los roles de cada uno, ¿no? Pero ese es el discurso, hay que ver entonces los términos prácticos. Pero ¿crees que puede ser algún principio? No, pienso que justamente, sin perder de vista que el rol del Partido Arena como oposición es el del control, el de garantizar de alguna manera que el gobierno se hace respetando la legalidad, entonces eso requiere unas relaciones, digamos, con ausencia de tensión, por ponerlo en esos términos, unas relaciones más fluidas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en este momento hay estos llamados que efectivamente pueden ser discursos, pero también los discursos pueden terminar convirtiéndose en realidad. Yo creo que esta es una oportunidad también, digamos, para que toda esa sensación que tiene el Partido Arena de que le han robado o de estarse quejando y que se le puede revertir negativamente, tiene también la oportunidad de, acumular más apoyos si muestra una actitud de, vamos a tenderle la mano también al presidente, aunque lo vamos a controlar. O sea, deben manejar ese discurso de control y llevarlo a cabo efectivamente, si ese es su papel. Pero entonces aprovechar el llamado o la invitación que hace Sánchez Serén para pues dialogar, porque al final de cuentas no era eso también lo que ellos estaban prometiendo en la campaña. Pues entonces tienen, digamos, como esa oportunidad de hacer que lo que está diciendo Sánchez Serén de alguna manera también se vaya convirtiendo en realidad. Y por parte de lo que podríamos llamar la oposición social, que sería la que encabeza el empresariado agremiado en ANEP, también creo yo que bueno, si lo que dijeron es que mientras no estén resueltos los recursos, no vamos a reconocer, dejaron la puerta abierta de que una vez que se resolvieron los recursos, ellos sí van a reconocer. Exacto. Creo que se manejaron más inteligentemente que como lo ha hecho la cúpula del Partido Arena, porque entonces ANEP, una vez están resueltos todos, puede salir públicamente diciendo, bueno, reconocemos a este gobierno y vamos a trabajar con ellos, aceptamos la invitación, y hacer entonces que los discursos de Sánchez Serén se vayan convirtiendo en realidad. Lo que no hay que pasar por alto es que cuando Sánchez Serén está hablando de un llamado a los empresarios, no solo está llamando a ANEP, es que no hay que confundir. Ellos también han sido claros en decir que el empresariado o ANEP no representa a todo el empresariado, que hay sectores empresariales fuera de ANEP con quienes también vamos a dialogar. Bueno, pero cuando hace un llamado, obviamente se entiende que es explícitamente hacia los sectores que han estado más retirados o más distanciados. Entonces, por eso hay como una reflexión automática a pensar que es un llamado. Sí, pero yo creo que tiene este bemol porque es más amplio. Sí, porque yo lo he escuchado siempre aclarar de que no solo ANEP está todo el empresariado, y eso es cierto. Yo creo que es parte del asunto, ¿verdad? De que ANEP también,
las empresas, los grupos empresariales agremiados en ANEP, también tienen que acostumbrarse a que ya no tienen el rol ni lo van a tener que antes tenían, la capacidad de influencia que antes tenían sobre el gobierno. Es que eso también lo tienen que aprender. Ahora bien, hay un planteamiento de Salvador Sánchez muy distinto al planteamiento, al discurso de Mauricio Funes en esa tensión de relación presidencia, sectores, en este caso algunos sectores empresariales como la ANEP. ¿Observas que hay diferencia en ese planteamiento? Yo lo que digo es que el sector empresarial ampliamente entendido, ¿verdad? No solo la gremial ANEP, pero ellos de manera importante, tienen una oportunidad. Si antes se quejaban de que si hablaban con Mauricio Funes, pues no sabían si el partido iba a aceptar lo que Mauricio estaba planteando, y si hablaban con el partido, entonces no sabían si el presidente, o sea, había una queja de no sabemos quién manda aquí. Pues ahora lo tienen claro, ¿verdad? En la medida en que hay un líder histórico del FMLN en la cabeza del Ejecutivo, eso tiene importantes ventajas respecto del gobierno que todavía está en funciones hasta junio, hasta el último día de mayo. Y es que, de alguna manera, la militancia del partido, los simpatizantes del partido FMLN, no pondrán en cuestión las decisiones que puede ir tomando Sánchez Serén. O sea, de alguna forma Sánchez Serén es el partido, o sea. Sí, y entonces de alguna manera le da garantías que, vamos a decirlo, que no está traicionando los ideales del partido. Entonces, eso no lo podían decir de Funes. A Funes se le criticó que se estaba derechizando, se le hicieron una serie de críticas respecto a que estaba traicionando los ideales del partido, etc. Eso no lo van a poder decir de Sánchez Serén, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una oportunidad para el empresariado, si es que de verdad quieren colaborar para que el país salga adelante, de dialogar directamente con él, sabiendo que él tiene un papel o un peso importante en la conducción del partido, aunque no, a diferencia, digamos, de lo que ocurre en otros partidos, en el FMLN la dirección es colectiva, pero el presidente tiene un peso importante. Y no va a haber, digamos, cuestionamiento, por lo menos eso no aparece todavía en el escenario, de que algunas decisiones que suponen hacer concesiones a determinados sectores empresariales sean una traición al plan de gobierno del partido. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, Álvaro, estamos en ruta a la elección de diputados y alcaldes de marzo de 2015. El Partido Arena ha anunciado para el 10-11 de abril un Congreso Nacional, es decir, todos los partidos, me imagino que entrarán un poco en esa lógica. ¿Qué ventajas puede dar para un partido estar en oposición, ser gobierno, para tener mejores posibilidades en 2015? Bueno, hay varias interrogantes alrededor del tema. Vamos a una pausa, volvemos después de esto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y
Disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Álvaro, ¿cómo se plantea entonces todo lo que tenemos? Este gobierno se instala el 1 de junio, Salvador Sánchez Serén llega a la conducción, temas importantes en los que tendrán que trabajar, me imagino. Ya se ha dicho reiteradamente el tema de las pensiones, la parte fiscal, el tema de seguridad pública que está presente sin duda alguna, pero ya todo el mundo está pensando para la elección de diputados y alcaldes de 2015, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser favorable para algún partido estar en oposición, seguir gobernando, o hasta dónde llega, digamos, las posibilidades que abre estar en esos espacios? Digamos, como en cualquier país, esto no es, digamos, una nota de nuestro país. El partido que está en el gobierno tiene control de recursos que le dan ventaja comparado con los partidos que están en la oposición. El hecho de tener las administraciones y a través de ellas implementar una serie de programas que benefician directamente a sectores de la población, eso es una ventaja, quiérase o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que esos sectores poblacionales se ven beneficiados de las medidas del gobierno, se tiene la percepción de que con este gobierno pues estamos siendo favorecidos y vamos a seguirle dando el voto. Eso pasó cuando Arena era gobierno. De alguna manera la base de Arena venía de los beneficios que recibían sectores poblacionales por sus programas, y aparte de que también se establecen redes clientelares que permiten, digamos, fortalecer esos apoyos cuando viene una elección. En el caso de un partido de oposición, obviamente no tiene acceso a esos recursos, sus posibilidades en cierta forma de acción dependen de los propios recursos que pueda conseguir. Entonces ya ahí hay una desventaja, digamos, pero eso es normal en cualquier país. Entonces ahí viene todo el esfuerzo y la imaginación que debe tener el partido de oposición para, a pesar de estar en desventaja, digamos, constituir en algún momento una mayoría que le dé acceso a una posición de mayor ventaja, ya sea teniendo una mayoría legislativa o lograr la alternancia en el gobierno. Bueno, el otro año hay elecciones legislativas. Bueno, entonces ya sabemos nosotros por la historia y como tenemos un calendario de elecciones separadas, que la gente tiende a fragmentar su voto y eso favorece a partidos más pequeños para que obtengan representación, o partidos, les llaman pequeños, pero en realidad digamos que tienen un papel importante, como son el PCN y ahora Gana. Entonces, estos partidos distribuyen, digamos, sus apoyos territoriales, porque la elección legislativa se disputa en los departamentos, y ahí van tratando de obtener una cuota importante en el Parlamento. Lo que hay que recordar es que la elección legislativa, y ya esto va a ser consolidado prácticamente, va a suponer una votación por rostro. Y claro, entonces ahí tenemos ya un problema que se les presenta a todos los partidos, incluyendo el del gobierno, y es que se genera una cierta competencia interna. Y entonces los mecanismos que tengan los partidos para resolver esa competencia interna por las candidaturas terminan siendo claves para ver si se fortalecen o, producto de esa competencia, se debilitan más los partidos. Entonces un partido de oposición que no tiene cargos para repartir, digamos, en la estructura de gobierno, va a tener que enfrentar también
en la gestión del conflicto por las candidaturas. Y entonces ahí, por eso es importante que en este caso Arena, y me imagino que el congreso que van a tener en abril va orientado a este tema de cómo enfrentar las elecciones del próximo año, es importante, digo, para el partido Arena, que caiga en la cuenta de que estas elecciones de 2015 tienen de nuevo esta característica que implica competencia entre liderazgos territoriales. Pero esta elección también va a tener una novedad, y ahí sí que no sabemos qué va a pasar. Y es que los consejos municipales se van a disputar bajo una nueva fórmula, que es la de una integración plural. ¿Ya? Entonces, aquello de que si no es que hay una reforma para aplazarlo, porque de repente uno escucha a algunos dirigentes políticos hablando de esa posibilidad. O sea, sí, ya hay gente que se está expresando de que quizás no es conveniente para esta elección y que podría aplazarse, o que sea de forma gradual, que se modifiquen los porcentajes de participación, porque en este momento el alcalde tendría, el que gane la elección tendría el 51%, si no me recuerdo el dato, pero hay quienes están sugiriendo que puede incrementarse más ese porcentaje para que el alcalde pueda tener todavía más maniobrabilidad, digamos, interna, por el temor que tienen a que sugieren que puede haber ingobernabilidad en los consejos municipales. Pues sí. Pero ¿crees tú que eso, o sea, que va? Es decir, ahorita está así, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad? Que hace que estos municipios tengan unos gobiernos plurales. Pero ya decimos que en El Salvador todo puede ocurrir, ¿verdad? Pero bajo el marco que hoy tenemos, y por eso cuando hablamos del tribunal, también había que hablar de este asunto, de que va a ser un tribunal, va a ser integrado un tribunal nuevo con cero o poca experiencia en organización de elecciones, porque los magistrados que están en este momento van para afuera, y quién sabe si podrán reelegirse, digamos ahí. Van a llegar a un nuevo tribunal que no tiene suficiente experiencia o tiene cero experiencia a organizar unas elecciones que son trascendentales, porque van a definir, por un lado, la mayoría legislativa con que va a contar el actual gobierno durante 3 años donde no va a haber elecciones, y que en una administración gubernamental son los 3 años claves, ¿verdad? El primer año es de acomodamiento al gabinete y los 3 años siguientes son los del pleno gobierno. Esa elección tan importante la va a administrar un tribunal con poca o cero experiencia, digamos. Pero además le cae el paquete nuevo de la integración de los municipios. Entonces, si se llega a realizar bajo esta normativa, entonces va a haber un cambio, porque va a entrar también el problema de cómo digamos, ya no van a poder decir los partidos que gobernamos la mayoría de municipios, como hoy suele decirse, ¿verdad? Que tal partido tiene más de la mitad de los municipios. Exacto. Y eso le da de alguna manera acceso a recursos, tanto en el ámbito ejecutivo como a nivel municipal. Claro, porque el alcalde que gana se lleva todo, ¿no? Sí, o sea, pero entonces, y el partido lleva toda esa estructura del consejo completo. Así es, pero si eso se lleva a cabo bajo la nueva fórmula, entonces ya no está claro, vamos a tener que esperar el ejercicio, digamos, de esos gobiernos municipales para ver cuál es el impacto que eso puede tener en los partidos y en el partido de oposición especialmente. Obviamente, al partido de oposición le puede convenir estar formando parte de las estructuras de gobierno municipal, porque también entonces... Pero no al gobernante, o sea... No al gobernante, claro. Que ahí, eso es lo que quería decir, es una ventaja para el partido de oposición, y eso es lo que tiene que ver Arena, que por eso debe pasar página para concentrar sus energías en la elección que viene, porque eso le puede dar acceso al control de los gobiernos municipales también, que hoy, digo, no solo a Arena, a todos los partidos, digamos, en Antiguo Cucatlán, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero en la mayoría de municipios, casi en el 100%, los dos partidos fuertes son Arena y FMLN. De alguna forma estarán presentes ahí, o como pueden haber hasta 3 representantes, ¿no? O sea, el que gana más los otros 2 partidos. Depende cómo se distribuye el voto, porque pero en términos generales estarán presentes en casi todos los consejos, o sea. Sí, por eso, entonces, para los partidos que no están en el gobierno es una oportunidad importante, porque les va a dar acceso al control, en estos términos, ¿verdad? El control de cómo se ejerce el poder en el ámbito municipal. ¿Va? Y entonces hay que concentrar las energías en eso. Obviamente,
el partido que está en el gobierno no quisiera que eso pasara, ¿verdad? Y todos estos cálculos son los que pueden llevar a un retraso por conveniencia, digamos, como suele decirse, ¿verdad? Para la estabilidad del país, hasta se les puede ocurrir que esto se vaya haciendo de forma escalada, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que sí está claro es que el resultado del 2 de febrero o el 9 de marzo tampoco lo vamos a ver replicado en una elección de diputados y alcaldes. O sea, estamos hablando de cosas distintas. O sea, el comportamiento es distinto, ¿verdad? Digamos, los votos se reparten. Lo clave para un partido político es a quién propone como candidato a diputado y alcalde. O sea, en estos casos, como son elecciones básicamente en territorios, entonces las candidaturas son claves, pero también el proceso de nominación de esas candidaturas, ¿verdad? Es obvio que, por ejemplo, el FMLN, como viene, vamos a decir así, 2 elecciones presidenciales ha ganado, tiene buenos resultados en las legislativas, entonces que ellos vayan a dar un cambio, digamos, en sus procesos internos de selección de candidatos, no parece que que eso sea viable. Recordemos que el FMLN viene de elecciones internas. Ahora, al Partido Arena no le fue mal en 2012, a pesar de que había perdido diputados en el pasado y lo volvió a perder, pero ese ya Sí, es que digamos, en las elecciones legislativas tenemos un comportamiento más o menos que un tercio va para el FMLN, el otro tercio va para Arena, esa ha sido la constante, y el otro tercio se lo disputan los otros partidos, ¿verdad? Entonces, por eso también le ocurría al FMLN, cuando tenía sus crisis, en la siguiente elección volvía a recuperar. Eso le pasó a Arena. Entonces uno puede pensar que ese es el escenario más probable en 2015. Otra vez, una integración de una asamblea legislativa en donde ninguno tiene mayorías, donde alrededor de los 30 diputados, un poco más, un poco menos, pueden andar Arena y el FMLN, y el otro tercio se lo disputan los otros partidos, PCN, Gana, y digamos, si todavía está el PDC y está el CD, pues eso, ¿verdad? Vamos a ver también si, producto de todos estos años de elecciones tan seguidas, ¿verdad? También las candidaturas independientes o no partidarias tienen mejor suerte el próximo año. Sí, porque las candidaturas no partidarias le fue mal, o sea. Pero de todas maneras no pensemos que las candidaturas no partidarias van a tener un contingente importante, grande en la asamblea. Pero bueno, digamos, por eso podemos pensar que a nivel legislativo el escenario es más o menos como el que tenemos actualmente, ¿verdad? Bien, cuando regresemos después de la pausa, del cierre de la entrevista, los grandes problemas que tiene el país obligarán al partido en el gobierno, a Salvador Sánchez Serén como presidente, a entrar en una fase distinta de diálogo, de concertación, de consensos. Dejo plantear el interrogante, vamos a una pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Álvaro, el próximo gobierno, que Sánchez Serén, que tomará posesión a partir del 1 de junio, tiene que comenzar, cualquiera piensa, desde ya a trabajar sobre los grandes temas de este país. El tema fiscal, por ejemplo, las pensiones, la situación de inseguridad, sin duda alguna. No hay mucho tiempo para seguir, o sea, no hay espacio para seguir chineando algunas respuestas a los problemas principales del país. Entonces la pregunta es, si esta condición, esta situación del país en términos económicos los va a obligar a buscar consensos, ¿es una obligación más que una decisión o disposición de buena voluntad? Pienso que sí. De hecho, ya con el gobierno actual se ha estado en ese ambiente de ir a buscar acuerdos. El problema es que la capacidad, digamos, de tomar acuerdos es donde está el problema, porque ya depende del presidente y del carácter del presidente, por ejemplo, cuánto poder delega a un espacio para que se tomen decisiones. El actual presidente, por ejemplo, en el caso del Consejo Económico y Social, desde el principio dijo que ese espacio no iba a tener, o que el carácter era más bien consultivo, ¿verdad? Y no que las decisiones que se tomaran ahí iban a ser asumidas directamente. Vinculantes. Eran vinculantes. Vamos a ver en ese tema cómo gestiona su administración Sánchez Serén, hasta dónde delega y hasta dónde también solamente, como lo hizo Saca, como lo ha hecho Funes, vamos a ver si él sigue esa tradición o la rompe de crear espacios que no tienen incidencia real en las decisiones. Entonces esperaríamos que su discurso de diálogo, de un gobierno con participación, con tender puentes, de buscar entre todos los sectores las soluciones que los problemas del país requieren, pues que tenga realidad. Y también esperamos que Arena principalmente y el sector agremiado en ANEP, por su peso específico, también se coloquen a la altura de las circunstancias y colaboren pensando más allá de sus propios intereses en, digamos, el interés nacional, que al final de cuentas, si no colaboramos todos a que el país salga del hoyo en que está, pues vamos a seguir hundiendo todos. Entonces, el tema principal para el primer año creo yo que va a ser justamente el de las finanzas públicas. El aparato de gobierno tiene que operar, tiene que funcionar, tiene que pagarle a todos sus empleados, a los proveedores, y debe de implementar sus programas, continuar y llevar a cabo las promesas de campaña. Se requieren fondos. Entonces ahí viene toda la discusión que se va a iniciar ya en mayo. Esto es bien un poco raro la situación, ¿verdad? Porque en mayo el ministro de Hacienda formula la política presupuestaria, pero en mayo todavía tenemos al ministro actual, y en cambio ya en junio vamos a tener un nuevo ministro. Entonces ya ahí hay un tema de quién es el nuevo ministro y qué continuidad o discontinuidad va a haber en la política presupuestaria. Ahora, y este gobierno que llega a administrar un presupuesto aprobado el año pasado, ¿no? Y que está en curso en este momento, o sea, con un presupuesto amarrado. Hablábamos con Norma Guevara el día de ayer y, por ejemplo, ella reconocía de que este tema de propuesta de creación de nuevos ministerios, decía ella, hay que hacerlo, pero no precisamente habrá que hacerlo de inmediato, porque además este presupuesto ya está planteado, está formulado, aprobado, y no es tan fácil hacer una redistribución que lleve a la creación de otros ministerios. O sea que veremos el cumplimiento de algunas ofertas
que se vayan aplicando en el tiempo, sí, y de acuerdo a cómo evolucionen las finanzas. Sí, por eso, digamos, el primer año, además recordemos que este presupuesto fue votado tempranamente y con acuerdo ahí como nunca, ¿verdad? Entonces, uno puede esperar que hasta que no se vote el acuerdo, el presupuesto del próximo año, no podemos tener señales de dónde están las prioridades de este gobierno. Lo cierto es que en esa votación del nuevo presupuesto, ahí tiene otro papel importante Arena. Es decir, Arena debe ver que en distintos ámbitos tiene un papel importante a jugar. Tiene un papel importante en términos de control de lo que haga el Ejecutivo. Entonces, en la formulación del presupuesto y en la aprobación del presupuesto tiene un papel importante, ¿verdad? Por eso debe pasar página y prepararse para todas esas funciones que le vienen a partir del 1 de junio. El gobierno actual enfrentará ese problema presupuestario, tendrá que saber cómo negocia los apoyos legislativos para la aprobación y poder dentro de ese presupuesto ya ir incluyendo las nuevas partidas que tienen que ver con los programas para enfrentar, por ejemplo, temas de seguridad. Recordemos que en la campaña prometieron seguir profesionalizando la Policía Nacional Civil, claro, dotándola de mejor equipo, mejorando las condiciones laborales de los policías. Pues ahora, cuando en este presupuesto, vamos a ver qué tanto desierto hay, o vamos a empezar a decir que, bueno, hay otras prioridades y entonces tenemos que esperar para eso. Entonces, las señales, así como la integración del gabinete, como las prioridades en el nuevo presupuesto, creo que van a ser claves para tener una idea de por dónde va este gobierno. Volviendo entonces al tema de discursos, ¿sí esperas o se puede observar de que serán más que discursos? ¿Habrá menos retórica y más acción? Depende de cuáles sean las reacciones de los destinatarios de esos discursos, ¿verdad? Porque si, bueno, digamos, el presidente electo está en ofensiva en ese sentido, lanzando invitaciones al diálogo, pero si no se lo toman en serio, pues entonces, ¿qué va a hacer el gobierno o el presidente cuando ya llegue? No puede seguir toda la vida insistiendo y haciendo llamados. Si yo, a veces me da el temor de que Arena no se da cuenta de cuál es la importancia del papel que puede jugar y termine jugando un papel de oposición siguiendo casi las huellas de lo que ocurrió en Venezuela. Que no terminen de aceptar este resultado, que sigan deslegitimando al Tribunal Supremo Electoral y que se les vaya a ocurrir en la elección legislativa incluso no ir a elecciones. O sea, esa ruta, digamos, ciega, por llamarlo de alguna manera, no hay que desecharla tampoco como un posible escenario, porque ha ocurrido en otros lados. Y aquí ocurría antes, cuando en el siglo pasado, digamos, habían elecciones en donde de candidato único. Pero esa sería la peor vía, porque estarían justamente... Eventualmente parece que nadie ha hecho algún planteamiento que lleve a eso. O sea. Pero así como están, ¿verdad?, deslegitimando a la autoridad electoral, entonces, ¿cómo va a ser el tránsito para legitimar a la autoridad electoral? A lo mejor tendrán un pretexto y que haber transición de autoridades y que ellos tendrán que nombrar a su representante ahora en sustitución de Walter Araujo. Pero es que ahí hay un valladar, ¿verdad? Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que está impidiendo el nombramiento de magistrados que son militantes del partido. No, claro, pero cada partido tendrá que hacer su propuesta, no necesariamente de orgánicos, pero quizás... Ahí está, pero ya no es igual. Claro, no es lo mismo tener a un militante, a un orgánico, que tener a alguien... Exactamente, entonces dependerá, de cuál sea el comportamiento de ese nuevo magistrado, vamos a decirlo así, de su suplente además, digamos, lo que Arena pueda ir, percibiendo y expresando respecto de la nueva autoridad. Esperemos que no sea ese el escenario y que más bien, por el bien de todos, los llamados de Sánchez Serén al diálogo sean aceptados y empezar a buscar cómo
o por dónde rompemos este círculo de que incremento en la inseguridad evita nuevas inversiones, las nuevas inversiones evitan crecimiento del empleo, que la falta de empleo genera más inseguridad, etcétera. Hay que ver por dónde rompemos eso. ¿Y ves al nuevo presidente con márgenes de maniobra en todos los sentidos o llega bastante limitado? No, es decir, todos los presidentes tienen límites. Lo que pasa que el principal límite en este momento es de carácter fiscal. ¿Ya? Ese es el principal problema. Tal vez no es el principal problema del país, pero sí es el principal problema del gobierno. Y el problema es que la solución del tema fiscal no depende solamente del Ejecutivo, porque se trata de el presupuesto. Y el presupuesto es una ley de la República en la que participan los otros partidos. Por eso ahí hay un ámbito de negociación, de diálogo, que puede dar señales para que en otros ámbitos, en economía, en medio ambiente, en seguridad, se vayan replicando, digamos, acuerdos que se vayan dando en este ámbito fiscal. Digámoslo así, el ámbito fiscal se convierte en este primer año en un espacio que puede ser ejemplar para los otros espacios, y entonces eso nos dé pasos para ir saliendo del hoyo en el que estamos. Bueno, se nos fue el tiempo. Queremos agradecerte, Álvaro, que hayas participado con nosotros. No, William, gracias a ti por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vamos a ver mañana a las 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica y 7 en punto la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía.